Y tampoco podemos cambiar gracia por servicio, ¿sí? El servicio es una consecuencia de la gracia, pero no es una obra nuestra que pueda comprar el beneplácito de Dios o pueda comprar que Dios nos ame más porque lo servimos más. Servirle a Él es la consecuencia de nuestro amor por Él. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo podcast, Tiempo de Restauración. Hola, ¿cómo están? Somos Edgardo y Jackie Springer y qué alegría volver a estar con ustedes compartiendo este nuevo tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Y hablando de reflexión de la palabra del Señor, quiero contarles que en estos días haciendo el devocional matrimonial que tenemos con mi esposo, un tiempo que le dedicamos diariamente a compartir la palabra y a reflexionar sobre ella, nos encontramos con un texto muy, pero muy especial, un texto que nos impresionó. Fue la primera impresión, la primera impresión que tuvimos es que era un texto muy duro, muy fuerte, y quisimos adentrarnos en ese texto, quisimos escudriñarlo, y yo quiero compartirlos y queremos compartirlos con ustedes en este podcast. Y está en Filipenses 3, versículo 2, y dice la palabra así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Wow! Y Pablo acá le está escribiendo a los filipenses. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos puedes contar del contexto de este texto? Bueno, mi amor, muchas veces leemos estos textos y como nos resultan un tanto chocantes, los pasamos de largo y seguimos con el siguiente versículo, ¿no? O nos parece muy agresivo casi, ¿no? Pero a nosotros como nos gusta involucrarnos con la palabra y saber de qué se trata realmente, y no queremos pasar por alto nada, realmente el apóstol Pablo en ese tiempo de la iglesia naciente, donde la iglesia estaba comenzando, también había mucha infiltración de doctrinas que no estaban alineadas a la doctrina de la iglesia naciente, la doctrina que el apóstol Pablo estaba estableciendo como una regla para la iglesia. Y aparecieron los judaizantes, no solamente en ese tiempo, también hoy día están apareciendo nuevamente, pero en ese tiempo el apóstol Pablo dice, cuídense. En la NBI, en la versión NBI dice, cuídense de estos perros, dice. Y eso es lo primero que llama la atención. ¿Por qué llama perros a esas personas? Porque en realidad son gente. Bueno, el judío hablaba acerca de los gentiles y los trataba como perros. Esa era la forma en que el judío se refería despectivamente, muy despectivamente, hacia los gentiles, hacia los que no eran judíos. Entonces Pablo le da la prueba inversa, les dice, ustedes son perros porque ustedes están tergiversando el evangelio. ¿Qué es lo que estaba diciendo? La cruz no es suficiente. El sacrificio hecho por el Señor Jesucristo no era suficiente, según los judaizantes, para adquirir la salvación. Se necesitaba de mutilar el cuerpo. Literalmente, la circuncisión era mutilar el cuerpo. Y entonces Pablo les dice, los trata de esa manera tan fuerte para decirle a la iglesia, está mal. Guárdense de ellos, guárdense de esas personas, porque se está dirigiendo a las personas, de esas personas que tergiversan el evangelio, porque el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre por todos nosotros, es suficiente. Es suficiente, y esa obra de gracia no nadie la puede ayudar. Nadie la puede ayudar ni con
mutilarse el cuerpo, como los judaizantes de esa época, ni agregándole humanismo, ni agregándole cosas religiosas que tengamos que hacer. Esa obra fue perfecta y fue hecha una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Sí, mi amor, tampoco podemos cambiar gracia por servicio, ¿sí? El servicio es una consecuencia de la gracia, pero no es una obra nuestra que pueda comprar el beneplácito de Dios o pueda comprar que Dios nos ame más porque lo servimos más. Servirle a Él es la consecuencia de nuestro amor por Él. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, es bien interesante cuando Él dice, cuídense, guárdense, guardaos, dice la palabra y dice el apóstol Pablo. Ahora, a lo que nosotros vamos es que no tiene que ver solo con esa situación en particular, sino que está escrita en un presente continuo. O sea, que pueden cambiar las circunstancias, pero el objeto de ese versículo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo cuidémonos. Necesitamos estar atentos, necesitamos estar precavidos. No tenemos que ser vulnerables a las falsas doctrinas o vulnerables a enseñanzas que pueden parecer buenas, porque fíjate, mi amor, ninguna enseñanza falsa es del todo falsa. Sí, por eso es que también dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, puede parecer muy buena, puede parecer que de verdad aplica y que nos pueda gustar y todo lo demás, pero con una poquita de falsedad, de una vez daña absolutamente todo. Lo mismo dice la palabra que las zorras pequeñas, ¿no? Una zorra pequeñita puede dañar todo el viñedo. Así que tengamos cuidado. Y ese cuídense, como dice mi esposo, es un presente continuo. Aplicaba para esa época, pero sigue aplicando para hoy. La gran pregunta que me surge es, ¿cómo hacemos en la práctica para guardarnos, para cuidarnos? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tengo para decir es lo que el mismo apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas, a la iglesia, no a los pastores, no a algunas personas, a la iglesia en general. O sea, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, nosotros tenemos en Gálatas 2:5 un texto muy interesante. No sé si vos lo tenés o lo tengo yo. Léelo tú. Ok. Dice en Gálatas 2:5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, ni por un momento, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. O sea, lo que quiere decir Pablo es que acceder a esa falsa enseñanza es someterse a una infiltración de, falsos maestros o falsos profetas. Entonces, dice, eso genera un sometimiento a esa falsedad. Por lo tanto, no accedimos a eso, ¿sí? Y creo que nosotros en nuestro devocional, ¿no? Lo que nosotros decíamos, no solo hay que resistir al diablo. También hay que resistir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos profetas y los falsos maestros de los que nos advierte la palabra permanentemente. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? Resistiéndolo, dice. En el nombre de En el nombre Jesús. de Jesús lo resistimos, Y la pregunta es, ¿cómo resistimos las falsas enseñanzas? conociendo la palabra, adentrándonos dentro de las profundidades de la palabra. Ahorita me acuerdo de mi profesor de teología sistemática en el seminario de la Iglesia Filadelfia Central, allí en Bogotá, el pastor Manuel Cronfli. Él nos decía que estábamos ahí sentados, estoy parafraseando lo que él nos decía, que estábamos ahí sentados era para agudizar nuestros oídos. Y eso significa para que
nuestros sentidos espirituales se abran, se despierten y podamos detectar toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina. O sea que la manera que tenemos de combatir esto, de guardarnos, como dice la palabra, de cuidarnos, es conociendo la palabra, estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, yendo hasta las profundidades de la palabra de Dios. Si no, no hay manera, no existe otra manera. Claro, el apóstol Pablo en esa corrección que hace, porque en realidad las cartas tenían varios objetivos, ¿no? O sea, las cartas a las iglesias del apóstol Pablo, el objetivo era, por un lado, edificar a la iglesia en la sana doctrina o explicando las enseñanzas de Jesús, poniéndolas en el punto práctico, pero por el otro lado, siempre corrigiendo lo que estaba deficiente, corrigiendo, enderezando a la iglesia para que no se desvíe doctrinalmente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿afrontamos nosotros esa misma situación? ¿Afrontamos nosotros también el tema de las falsas enseñanzas? Sí, sí. Ahora, más con todo el abanico, ¿verdad?, que nosotros tenemos hoy de posibilidades de escuchar la palabra. Hoy en día prolifera los medios para poder nosotros estar en contacto con enseñanzas, con diferentes programas, incluso como Como este. este, programas como este, prédicas, de todo prolifera. Entonces hay que guardarnos, cuidarnos. Sí, y volvemos a lo que dijiste hace un instante, ¿no? Que la palabra de Dios es el filtro, porque la pregunta es, ¿cómo resistimos la falsa enseñanza? Sino que, primero y principal, que si hay una enseñanza falsa es porque hay una verdadera. Una verdadera. Ese es un principio fundamental. En segundo lugar, es conociendo la palabra, conociendo la palabra. Haciendo lo que hacían los cristianos en Berea. Es impresionante. Pablo llega a Berea en su segundo viaje misionero. Es decir, ya había hecho un primer viaje misionero. Pablo ya era conocido en toda la región, en todo el imperio. Era famoso, digamos, era famoso, era un evangelista famoso que fundó iglesias, pero llega a Berea y es impresionante cómo Lucas en Hechos de los Apóstoles describe que los de Berea, dice, eran más nobles que los de Tesalónica. Sí, dice, eran más nobles que los de Tesalónica. Nosotros nos reíamos porque hace una comparación que a los de Tesalónica no creo que les haya gustado No mucho, creo. ¿verdad? En esta comparación que él hace, dice que la nobleza que ellos tenían no era un título nobiliario, valga la redundancia, sino era una honra que él les daba. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba, pero fíjate lo que decía, ¿no? Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y todos los días, dice, y todos los días, no el domingo, todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. O sea, ellos no se dejaban llevar por la fama del apóstol Pablo, sino lo que ellos decían, está bueno que sea Pablo, pero vamos a examinar conforme a los escritos que nosotros tenemos si es verdad lo que el apóstol Pablo dice. Y esto es bastante complejo de entender hoy en día, ¿no? Porque la pregunta es, o te cuento un testimonio, ¿no? Para que todos los oyentes también puedan compartirlo conmigo, mi frustración. Una vez en una iglesia, porque
no me dejaban casi predicar porque decían amén, 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 amén. Y yo les dije, bueno, déjenme y digan amén al final. Entonces, como seguían diciendo amén, 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 en un momento dado yo dije algo horrible, no lo voy a repetir, pero dije algo No quiero doctrinalmente saber. horrible. Y todo el mundo gritaba amén, amén. Por lo tanto, yo digo, ¿ustedes escucharon lo que yo dije? Y creo que necesitamos tener ese espíritu crítico, no ser criticones, sino tener un espíritu crítico que viene de tener un filtro adecuado, que tiene que ver con conocer la palabra, la profundidad de la palabra, la esencia de la palabra, el espíritu de la palabra, para que no nos vengan con alguna falsa enseñanza que puede parecer muy bonita y motivadora y halagadora a nuestra carne, pero está alejada del propósito o de la enseñanza del cielo para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es bien, bien interesante, ¿no? O sea, la pregunta que nos surge, ¿tenemos celo hoy día? Claro, porque Pablo cuando dice esa expresión tan fuerte, ¿qué lo movía? Nos preguntamos eso con mi esposo, ¿qué lo movió a tratar de esa manera a los judaizantes? Y no es otra cosa que el celo que él tenía por la palabra de Dios, el celo por la sana doctrina, el celo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Ese celo lo movió a expresarse de esa manera. Pero no podemos tener celo por la palabra, o sea, no podemos tener celo por algo que no conocemos. Es verdad. No podemos tener celo. Si no conocemos la palabra, no podemos tener ese celo santo, ese celo reverente, ese mismo celo que tuvo el Señor Jesús cuando llegó al templo y vio que el propósito del templo se había desdibujado porque se había convertido en un sitio de mercadeo, en una cueva de ladrones. Entonces ese mismo celo santo es el que nosotros tenemos que tener. Además, porque dice la palabra, creo que en un texto que tú tienes ahí, que me gustaría que leyeras, que nosotros vamos a ser probados. Se nos va a evaluar el uso que le demos a la palabra de Dios. Si solamente la vamos a tener abierta en un pasaje como una suerte o, o si la vamos a tener solamente de decoracioncita en la mesita de noche, o si realmente amamos la palabra de Dios, si realmente la escudriñamos, si realmente la leemos diariamente y la pasamos por el filtro como por este filtro pasamos todas las enseñanzas como Sí. así. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Wow. Y claro, como dijiste antes, ¿no? Para ser aprobado tengo que ser probado, Evaluado. evaluado. Entonces, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que si nosotros ponemos la carga inversa, puede decir que si no conozco la palabra, me avergüenza. ¿Sí? O sea, conocer la palabra no es algo que tiene que tener un pastor o un ministro, sino todos nosotros que somos ministros del nuevo pacto. Ahora, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, la sabe usar bien, no interpreta a su manera, no es lo que le parece, sino es lo que la palabra dice. Entonces, creo que también haría un paréntesis acá hablando acerca de los de Berea nuevamente, donde dice en la Reina Valera 60 que ellos estaban solícitos.
ávidos de escuchar la palabra. Pero, Preguntaban. claro, pero a su vez no se detenían en simplemente decir amén. Ellos querían escuchar, pero luego filtraban la palabra, ¿sí? Entonces, la única manera de filtrar es teniendo un filtro. Y el filtro que nosotros tenemos es el filtro de la palabra de Dios. Entonces, conozcamos la palabra, seamos celosos de la palabra, tengamos amor por la palabra. Somos el pueblo de la palabra. Somos el pueblo de Dios que usa la palabra de verdad como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, que discierne hasta las coyunturas y los tuétanos. Esa es la palabra que nosotros tenemos que cargar y tener un depósito de esa palabra en nosotros. Necesitamos en nosotros ese depósito que después el Espíritu Santo usa en el momento determinado donde estamos hablando con alguien y el Señor nos usa para poder ministrar a otro. Entonces, creo que, mi amor, es muy interesante y creo que tiene que ver con algunas situaciones que uno como pastor vive también, ¿no? Situaciones que a veces le generan a uno frustración. Cuéntanos tus experiencias. Bueno, a veces preparar un mensaje, preparar un sermón, lleva tiempo, lleva estudio, o por lo menos debería llevarnos tiempo, debería llevarnos horas de preparación, a veces días de preparación, porque primero es como que se incuba el mensaje, empieza a fluir, a bullir dentro de nosotros y después le damos forma. Y después investigamos el significado de cada palabra, el significado de la palabra en el idioma original. Contexto. Ahora, cuando uno ministra la palabra, la expone la palabra, a uno le llevó mucho tiempo y después uno espera decir, bueno, a ver, ¿cuál es el feedback? ¿Cuál es la reacción que tiene el que lo escuchó? Yo debo entender que no siempre tiene todo el entendimiento y pregunta. Pero en todos mis años de pastorado, que fueron unos cuantos, fueron muchos, eh, creo que una o dos veces en casi 20 años de pastorado efectivo en una iglesia, me han preguntado algo acerca de una prédica, acerca de un mensaje. Y nosotros muchas veces los domingos a la tarde nos reuníamos, nos juntábamos a la tarde, la reunión era la mañana y nos juntábamos a tomar mate, a tener un tiempo en una propiedad que teníamos. Y venían los hermanos de la iglesia y yo esperaba que me preguntaran o habláramos sobre el mensaje o masticáramos el mensaje. Nunca te preguntaron nada. Nunca, 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 nunca. Entonces eso genera frustración, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la palabra, yo creo que amar la palabra también tiene que ver con escudriñar la palabra. El Señor les dijo en Mateo 5, les dice a los fariseos, ustedes escudriñen la palabra, porque la palabra habla de mí. Si queremos conocer a Jesús, no es solamente postrarnos de rodillas y que Él se nos revele, que entre una luz por la ventana. No, conocer a Jesús es la esencia de la palabra. Por lo tanto, si yo conozco la palabra, conozco a Jesús y también escucho la voz del Señor. Claro, porque la palabra, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro siempre es Jesús. Siempre es su obra, su persona. Siempre, Siempre. siempre. Y tenemos que llegar al final, se nos va la hora, se nos va muy rápido, aunque creemos que el tiempo no sabemos a veces cómo hacer para tener media hora de podcast. Cuando llegamos ya faltando 5 minutos, se nos hace corto el tiempo. Pero creo, mi amor, que necesitamos eh, masticar esa ley. La palabra de Dios dice que
por ejemplo, en uno de los textos que nos dice la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de día y de y de noche. noche. Ese es el consejo del Señor a Josué. Meditarás de día y de noche para que todo te vaya bien. ¿Sí? Tengas la cura de Dios. Claro. Entonces, creo que amar la palabra, necesitamos recuperar la palabra y la profundidad de la palabra, porque la palabra puede ser buena, pero superficial. Y hoy día, en una vorágine donde nada alcanza el tiempo, donde nunca el tiempo alcanza, aún en el podcast, necesitamos adentrarnos en la palabra, profundizar en la palabra, entender que la palabra tiene que tener raíces profundas, Que tengamos fuertes. hambre y sed de la palabra de Dios cada día. Yo terminaría con una palabra, o con dos textos, uno en Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2, donde dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Por el otro lado, dice el salmista en ese salmo tan icónico, el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Eso no significa estar sentado en un aula, no. Significa que la palabra, ese versículo cortito, pero masticarlo, meditarlo y preguntarle, Señor, ¿qué dice, qué me dice y qué quiere decir? Y ya tengo un devocional hecho. Por lo tanto, creo que podemos cerrar este podcast con unas palabras tuyas, mi amor, sobre el tema, ¿verdad? No, que de acá salgamos todos y cada uno de los que tiene acceso a ver este podcast, a escucharlo, con una inquietud en el corazón, con la inquietud de adentrarnos cada día más en lo que el Señor nos habla a través de su palabra, a escudriñarla, a meditarla, a filtrar a través de ella todo lo que escuchamos, todas las enseñanzas, todas las predicaciones, todos los programas que sobre la palabra de Dios hay hoy a disposición, con tanto volumen que hay en todas las redes, pero que podamos filtrar a través de la palabra lo que se nos enseña, para que de esa manera podamos guardarnos, podamos cuidarnos Amén. y podamos salir aprobados cuando se nos dé cuenta de lo que hemos hecho con la palabra del Señor. Los bendecimos y nos vemos en nuestro próximo podcast, Tiempo de Restauración. Si este podcast te bendijo tu vida, puedes compartirlo para que des de gracia lo que has recibido también de gracia. Y también si puede suscribirse, podemos suscribirnos al canal, al canal de YouTube y de Spotify. Nos suscribimos para que el propio YouTube haga que este mensaje corra. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer servirles. Bendiciones. Bendiciones.